Gracias, hermanos. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. ¿Sí me escuchan bien? Bueno, vamos a darle gracias al Señor por este tiempo de la palabra y vamos a compartir en esta mañana una palabra que el Señor ha preparado también para nosotros. Amado Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias por el privilegio que nos das de estar aquí en tu presencia como iglesia, como hermanos, como hijos de Dios. Señor, siempre estamos necesitados de ti. Oramos pidiéndote, Señor, que por favor hables conforme a nuestra necesidad, Padre. Todos estamos necesitados, nuestros hogares están necesitados y oramos, Señor, para que en cada segundo que vamos a estar compartiendo tu palabra, Señor, tu Santo Espíritu tenga el control absoluto sobre esta enseñanza, sobre todo lo que vamos a compartir hoy, Señor. Quedamos en tus manos, te lo hemos pedido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hoy voy a compartir con ustedes una noche y 3 acciones. En nuestras vidas podemos tener momentos que pueden llegar a marcar nuestras vidas, que pueden permanecer allí en nuestra mente y en nuestros recuerdos. También podemos tener días que no vamos a olvidar, pero también vamos a encontrar noches que allí estarán en nuestra memoria para siempre. Voy a compartir con ustedes un pasaje de las Escrituras donde encontramos a un hombre en una noche posiblemente inolvidable. Inolvidable absolutamente para él, donde ejecuta 3 acciones. Y hoy los voy a invitar para que abramos las Escrituras en el libro de Nehemías, capítulo 2, versículos 11 al 17. Nehemías 2, versículos 11 al 17. Dice así la palabra del Señor. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. En el primer capítulo de este hermoso libro de Nehemías, encontramos a Nehemías preguntando e informándose acerca de los judíos que habían quedado de la cautividad y también preguntando por Jerusalén. Encontramos a Nehemías llorando
haciendo duelo por algunos días, también ayunando y orando delante de Dios algunos días. También ayunando y orando delante de Dios. Empezando el capítulo 2, se nombra el mes de Nisán, que es el mismo mes de Abib, nombrado allá en Éxodo 13, versículo 4, cuando se dio la salida de Egipto, que corresponde al primer mes del calendario hebreo. Si lo miramos en nuestro calendario, está ubicado entre marzo y abril, que es el comienzo de la primavera. En un día de estos meses encontramos a Nehemías sirviendo la copa al rey Artajerjes con mucha tristeza en su rostro. Esta situación llamó la atención al rey. Al parecer, Nehemías no había estado así delante del rey, pero en ese momento Nehemías llegó muy triste. En este capítulo 2 también encontramos a Nehemías pidiendo permiso al rey para ir a Jerusalén y reedificar los muros. Es un permiso que le fue concedido. Hablaríamos de una primavera impresionante para Nehemías. Nehemías llega a Jerusalén en el año 20 o el año 20 del reinado de Artajerjes, aproximadamente el 444 antes de Cristo. Y después de estar 3 días en Jerusalén, una noche de ese año, en el silencio de la oscuridad, posiblemente en una noche de luna, Nehemías fue a inspeccionar con unos pocos varones y allí, en esa noche, Nehemías se desplaza realizando 3 acciones que las voy a compartir con ustedes. ¿Le ha pasado a usted que una noche, tal vez, o varias noches no ha podido dormir, pensando en un problema familiar, planeando un trabajo, pensando en la deuda que ya no alcanza a cubrir? ¿Sí lo ha trasnochado eso? Pensando en cómo obtener lo necesario para sostener su hogar. Los estudiantes tal vez pensando en cómo presentar ese trabajo que debe llevar a la universidad, el colegio o tal vez el seminario. Así también el joven que se está empezando a enamorar, tal vez atrapado en una noche pensando en cómo acercarse a esa joven que le ha llamado la atención. En fin, muchas cosas podrían llegar a quitar el sueño de cualquiera de nosotros. Ahora, yo quiero hacerle una pregunta a usted. ¿Cuál ha sido la noche que más se le fue el sueño? Tal vez está dentro de algunas de las que nombré. Puede ser que esto le pasó a Nehemías pensando en cómo reconstruir los muros caídos de su amada Jerusalén, en cómo reconstruir esas puertas que habían sido quemadas por el fuego, mencionados allí en el capítulo 1. Esta es la razón del título que le puse para compartir en esta mañana, una noche y 3 acciones en la vida de Nehemías, para que esta porción de las Escrituras haya quedado registrada, es porque realmente marcó la vida de Nehemías. Así como muchas noches que tal vez nosotros no hemos podido dormir, han quedado marcadas en nuestro recuerdo. En el versículo 11 dice, llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, no sabemos qué pasó en esos 3 días, posiblemente se informaba de todo el entorno y planeaba cómo hacer un recorrido eficaz. Y la hora más precisa para hacerlo era una noche. El Salmos 19:2 dice, un día emite palabra a otro día y una noche
a otra noche declara sabiduría. Allí empezaba un momento importante para la vida de Nehemías. La primera acción que nosotros encontramos en esa noche que Nehemías salió, la encontramos en el verso 12, capítulo 2, versículo 12 del capítulo de Nehemías. Allí dice, me levanté de noche. Es la primera acción que él está empezando a realizar para ver la realidad de todo el entorno que se puede estar viviendo. Muchas veces necesitamos levantarnos. Nehemías lo hizo en la quietud de la noche y no lo hizo solo, pero tampoco lo hizo con muchos. Este levantarse de Nehemías nos deja en evidencia, allí en ese versículo de esta primera acción, nos deja en evidencia tres aspectos que debemos tener en cuenta. El primer aspecto a tener en cuenta es que Nehemías no se levantó solo. Dice, me levanté de noche yo y unos pocos varones conmigo. Fueron pocos varones los que se levantaron con él. Recordemos que al tratarse de muros caídos y puertas quemadas por el fuego, habla de una Jerusalén vulnerable, por lo tanto podía ser peligroso. Querido hermano, no sé cuál es la situación por la que usted está atravesando en este momento. No sé cómo está su Jerusalén. En este caso, su Jerusalén o nuestra Jerusalén puede ser nuestro hogar. Puede ser que necesite el acompañamiento de personas maduras en la palabra. Acudir a este ejemplo de Nehemías es una hermosa actitud de levantarse. Entonces, el primer aspecto a tener en cuenta es no se levante solo. El segundo aspecto a tener en cuenta es que a pesar de la situación que podamos estar enfrentando, a pesar de todo lo que pueda venir por delante, hay cosas que Dios pone en el corazón para hacer que no se deben declarar, sino en su momento adecuado. En el versículo 12 dice, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. La razón por la que Nehemías hace esto puede ser para darnos una enseñanza que antes de que nosotros hablemos de posibles soluciones, de posibles cosas que podemos llegar a hacer, es mejor que nosotros lo demostremos con hechos. Es mejor que no prometamos tantas cosas en un momento de emoción y después no cumplir y podemos quedar en vergüenza. Entonces, no prometamos cosas que no vamos a cumplir. Es mejor demostrar con hechos. Esa es una hermosa actitud de levantarnos. Prudencia en las cosas que hablamos. El tercer aspecto a tener en cuenta es que no se necesita mucho para hacer una inspección adecuada. El versículo 12 también dice, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Yo creo que Nehemías estaba dispuesto a hacer esta inspección con o sin cabalgadura. Lo importante es que esa noche él se levantó y tampoco iba solo y tampoco había declarado a hombre alguno lo que Dios había puesto en su corazón. No necesitamos mucho dinero o quizá muchas cosas para levantarnos y ver la realidad de nuestra Jerusalén, que es nuestro hogar. Muchas veces se puede llegar a pensar que para hacer una inspección adecuada se necesitan muchas cosas o tal vez dinero, pero puede ser que solamente necesitamos, uno, vencer el sueño, otro, abrir las escrituras, y el siguiente puede ser ser los primeros
en aplicarnos a las Escrituras, hacer un buen uso de las herramientas que Dios nos ha dado. Es una hermosa actitud de levantarnos. En esa inspección de nuestra Jerusalén, debo ser el primero en levantarme en una genuina aplicación a las Escrituras. Debo ser el primero en ser levantado si estoy pensando en ir a levantar muros caídos que pueden estar en nuestra Jerusalén. Si nosotros nos damos cuenta, si pasamos un capítulo anterior, vamos a darnos cuenta que Nehemías estaba orando, estaba ayunando, estaba llorando delante de Dios. Él fue el primero en levantarse para venir a hacer acá un levantar físico. La segunda acción que vemos en este pasaje de las Escrituras lo encontramos en los versículos 13 al 14. Y dice así: y salí de noche, allí está la segunda acción, que fue, y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Allí nos damos cuenta que la siguiente acción a la cual nos está llevando este pasaje de las Escrituras es que Nehemías salió de noche. La primera acción fue que Nehemías se levantó de noche. Y aquí lo vemos ya que él no solamente se levantó, sino que también salió. La segunda acción es salir de noche. Levantarse y salir de noche no es fácil. Vuelvo a recordarles que la ciudad estaba vulnerable, sus muros estaban caídos, pero era necesario para ver con sus propios ojos la situación a la que él tenía que enfrentarse. Dice que salió de noche por la puerta del valle. Por esta puerta, Nehemías dejó la ciudad para inspeccionar los muros de Jerusalén. Con dolor tomó conciencia de las ruinas. ¿Será que nosotros tomamos conciencia del estado de ruina en que puede estar primeramente nuestras vidas, nuestros familiares, nuestro hogar, nuestras iglesias locales y aún de la iglesia en general, a pesar de su hermosa apariencia? ¿Será que nosotros hemos tomado conciencia de esta situación? Esta salida de Nehemías por la puerta del valle puede significar mucho. El valle nos habla evidentemente de lo que es bajo. Aquí nos recuerda de todo lo que tenemos que aprender. Y si hay algo que nosotros tenemos que aprender, es una vida de humillación, en arrepentimiento y aún en el juicio de nosotros mismos. Nuestro Señor Jesucristo se humilló a sí mismo, no tenía nada que confesar, pero se humilló tal como lo vemos allá en Filipenses 2, 5 al 7, cuando dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Después de levantarnos, esta puerta del valle es importante en nuestra salida. Aquí encontramos una invitación que va a chocar con el mundo, y es la de humillarnos. En ese humillarnos nosotros tenemos que aprender a pedir perdón, empezando por nuestro hogar, tal vez por maltratos, por insultos y por todo lo que más allá puedan ser escombros que pueden estorbar en una vida ministerial a la que usted puede estar siendo llamado.
Teniendo en cuenta que en Jesús encontramos nuestra puerta del valle, podemos considerar también el ejemplo de Pablo. Su nombre Saulo significa deseado, que este nombre le fue cambiado por Pablo, que significa pequeño. En esa posición empieza su vida como siervo. Eso lo vemos allá en el libro de Hechos, en el capítulo 9. Esto me enseña que el Señor se glorifica en una vida que desciende al valle de la humillación. Esto me está invitando a nosotros, esto nos está invitando a nosotros que nosotros debemos humillarnos plenamente en la presencia del Señor. Aquí hay un consejo que lo encontramos en que lo encontramos de parte de Pablo allí en Efesios, en el capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Ese es el consejo que nos da Pablo. Pero también encontramos el consejo que nos da Pedro allí en Primera de Pedro 5:6. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Reconocer que nada puedo hacer en mis fuerzas, reconocer que soy un fracaso y que esa es la razón por la cual hay problemas en mi Jerusalén, que es mi hogar. Eso es humillarse, eso es levantarse y haber salido por la puerta del valle, donde me humillé, pedí perdón y ahora debo tener una maleta que también debo desechar, porque con el tiempo que nosotros vamos pasando, hay muchas cosas, hay costumbres, hay cosas que se van acumulando en mi vida, que cuando yo pido perdón, lo primero que me puede llegar a quedar es una gran maleta que yo debo desechar. Por esto, por lo tanto, la puerta del valle está seguida por la puerta del muladar, que también está ubicada en la parte baja de la ciudad. Qué bueno haber reconocido que yo me equivoqué, que yo pedí perdón, que me humillé delante de Dios, que también acudí a la familia reconociendo mis errores, pero también todas esas costumbres que molestaban a mi familia, que incomodaban en mi hogar, que incomodaban aún dentro de la iglesia, ahora yo tengo que desecharlas porque no puedo volver a retomar lo que yo venía viviendo. Entonces, allí esa puerta del valle está seguida por la puerta del muladar, que también está ubicada en la parte baja. Por esa puerta se botaban todos los desechos de la ciudad. Cuando Pablo se humilló, también él se libró de muchas basuras. Cuando nosotros vamos allá al libro, a la epístola a los Filipenses, allá en el 3, 7 al 8, dice, pero cuántas cosas, 3, 7 al 8 dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Cuando Nehemías llegó a Jerusalén, lo más seguro es que esta puerta del muladar y las demás no estaban en función. Y esto era un problema grave.
porque es algo que toca prepararlo. Es muy importante que esta puerta del muladar en nuestra vida espiritual esté activa, porque yo puedo decir, sí, yo pedí perdón, pero yo no tengo nada que desechar de mi vida, no tengo nada que cambiar. Yo ya les pedí perdón, por lo tanto puedo seguir viviendo mi vida igual sin que haya un cambio en mi vida personal. No, yo tengo que tener muy activa esa puerta del muladar, cosa que sea un testimonio dentro de mi familia y que ellos puedan ver que mi vida es libre de todas estas cosas. Entonces, es necesario que esta puerta esté activa para deshacernos de esas cosas que fácilmente nos van invadiendo día tras día, año tras año. En el versículo 13 dice, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas consumidas por el fuego. Posiblemente en ese momento vino a su mente, vino a su imaginación el momento en que Jerusalén fue sitiada y tomada, cuando se menciona allá en Segundo de Reyes 25, 1 al 6, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió. Allí narra que abierta una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra. Lo más seguro es que Nehemías se paró en ese lugar y pasó por su mente toda esa película de cómo pudo haber pasado. Así como cuando yo descubro una anomalía dentro de mi hogar y tal vez yo me pongo a hacer conciencia y a pensar de cómo pudo haber llegado ese estorbo, ese pecado que puede estar afectando en la vida de mi hogar. Así también Nehemías puede ser que se imaginaba a los guerreros de su país, a los guerreros de su nación, huyendo, corriendo para salvar sus vidas por ese agujero enorme que había allí en los muros de Jerusalén. Él tal vez se paró allí frente a ese lugar y viendo cómo el enemigo estaba desde afuera, cómo Nabucodonosor y todo su ejército estaba desde afuera atacándolos y también penetrando a la ciudad, y los fuertes de la ciudad estaban huyendo. Esa pudo haber sido una escena muy triste para Nehemías. ¿Puedo hacerte una pregunta en estos momentos? ¿En qué momento de su vida se pudo haber abierto esa brecha que en estos momentos puede estar pasando por tu mente? Puede ser que en algún momento te sentías seguro, pero te has empezado a dar cuenta que en los muros de tu hogar hay brechas que se han ido abriendo lentamente, o que tal vez hubo un impacto que abrió fuertemente. Una vida en pornografía es una vida con muros caídos, comenzando por allí. Eso ya es una vida con muros caídos. Una vida de continua tentación, es posible que los muros de la oración estén por el piso. Allá en Mateo 26:41, Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces, para que una vida diga que está en continua tentación, puede ser que los muros de la oración están por el suelo. En un hogar donde los muros caídos, donde hay muros caídos, se ve no se ve una función sana de roles entre esposo y esposa. No hay hijos en sujeción, no hay figura de iglesia en la casa. Así se deja notar un hogar con muros caídos. Volviendo a Nehemías, en el capítulo 2, versículo 14, dice, pasé luego a la puerta de la fuente. Cuando las basuras son eliminadas, los recursos de la fuente
pueden llegar a ser muy eficaces. Esta puerta está hablando de lo que Cristo mismo representa en la vida del pecador que se dispone para ser saciado. Allá en Juan 4, versículos 13 al 14, nos habla de la respuesta que Cristo es para una mujer pecadora que venía sedienta a sacar agua. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús es la puerta de la fuente que puede saciar el alma. Entonces allí vemos a una mujer parada frente a la puerta de la fuente y allí estaba él para saciar su alma. Pero también en Juan 7, 37 al 38 dice, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Él dijo esto lo dijo él acerca del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él. En el capítulo 2, del versículo 14 de Nehemías, muy pegado a la fuente, tal vez a unos pasos, allí muy cerca, estaba el estanque del rey. Nehemías esa noche se levantó y llegó al estanque del rey. Vaya salida tan importante que tuvo Nehemías en estos momentos. Tal vez fue la salida más inolvidable que este hombre tuvo en su vida. Les aseguro que el levantar de un hombre y la salida de un hombre, así en una noche como estas, el objetivo debería ser llegar a ese estanque del rey. Nuestro levantar y salir debe conducirnos a un encuentro con nuestro rey. Ese debe ser el propósito más importante. Si hay una preocupación grande en mi vida, si hay algo que no me deja dormir, yo no me levanto a decirle a Dios que me dé sueño, sino a poner delante de Él esa necesidad, pero sobre todo a encontrarme con aquel que puede saciar mi alma, a encontrarme con aquel que puede ser la respuesta. Y luego dice en el versículo 14 que no había por dónde pasar. Esto quiere decir que los escombros, los estorbos, pueden ser normales en un levantar y en un salir. Vamos a encontrar estorbos en el camino, porque dice allí en el versículo 14, dice, pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Los escombros van a estar allí, porque muchas personas pueden llegar a rotularnos. Tal vez antes de conocer a Cristo, mentíamos mucho. Y pueden llegar a decir, ese hombre es mentiroso o esa mujer es mentirosa. Y tú puedes haber cambiado y puedes quedar con esos escombros todavía que no te van a dejar pasar. O de pronto una vida de adulterio, una vida de fornicación. Y esos son los escombros que vienen quedando allí hasta que llegue el momento de demostrar que Cristo ha hecho un cambio pleno en mi vida. La tercera y última acción que vamos a encontrar en este pasaje, lo encontramos en el versículo 15 y dice, y subí de noche. Esa es la acción, y subí de noche. La primera acción fue que se levantó de noche. La segunda acción es que salió de noche, pero hay una tercera
acción, y es que Nehemías también subió de noche. Dice, y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta, entré por la puerta del valle y me volví. Esa misma noche subió para observar el muro, posiblemente lo quería ver desde otro ángulo. Ya habíamos visto que él vio también el muro desde otro lado, desde otro ángulo, porque en el versículo 13 dice, y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados. Él ya los había observado, pero desde este lugar él ve el muro desde otro ángulo. Puede ser que nosotros necesitamos ver la situación de nuestra Jerusalén desde otro ángulo, o también pedir la ayuda a una persona escritural que me ayude a ver la situación de los muros de mi Jerusalén desde otro ángulo, pedir otro concepto a una persona que pueda tener conocimiento de la escritura. Esto es sabio. Allí vemos a Nehemías que él sube de noche por el torrente y observa otra vez el muro y dice que dio la vuelta y volvió a entrar por la puerta del valle. Finalmente vuelve a entrar por la puerta que él había salido, por la puerta de la humillación, que es la puerta del valle. Esto quiere decir que Nehemías volvió otra vez a bajar. Hermanos, esta enseñanza nos está hablando claramente a nosotros que nuestra humillación delante del Rey, delante de nuestro Señor, delante de las situaciones que nosotros estemos viviendo, la humillación tiene que ir de principio a fin, porque estamos delante del Rey. Él empezó saliendo por la puerta de la humillación, pero volvió a entrar por ese mismo lugar. Esa humillación debe estar de principio a fin en nuestras vidas, tanto ministerialmente como laboralmente y también en relación con nuestro hogar, con nuestra familia, con nuestros hijos. Nuestros hijos deben ver que nuestras vidas se humillan delante del Rey para que ellos también puedan seguir este ejemplo. Para terminar, después de esta noche y 3 acciones en la vida de Nehemías, él pudo decirles claramente, tal como lo vemos allí en el verso 16, dice, y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado. Tal como decía allá en el versículo 12, que él no lo había declarado a hombre alguno. Acá también vuelve y dice, y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Ahora sí les va a declarar lo que Dios había puesto en su corazón. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos. ¿Saben por qué no podemos ver el mal en que estamos? Porque no nos levantamos, porque nos acomodamos al mal en que vivimos. ¿Saben por qué no podemos ver el mal en que estamos? Porque no nos atrevemos a salir y verlo desde afuera. Entonces podemos decir, no, todo está bien, mi hogar está bien, no hay nada que decirse sobre mi hogar. Entonces sencillamente me quedo acomodado internamente y no me levanto ni salgo. Pero esto que Dios había puesto en el corazón de Nehemías, ahora sí él lo va a declarar. Y dice, y les dije pues, vosotros veis el mal, allí en el versículo 17, en que estamos, que Jerusalén está desierta
Eso fue lo que él vio, y sus puertas consumidas por el fuego, y luego les está dando una solución. Dice, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. ¿Saben cuál es el problema? Que no podemos ver el oprobio, no podemos ver la afrenta si nosotros no nos levantamos, si no salimos. Recordemos que si nos levantamos, nosotros vamos a necesitar la compañía de alguien que me acompañe. Puede ser orando, estudiando la palabra. Si nosotros nos levantamos, es porque Dios ha puesto algo en mi corazón que no debo estarlo contando a todas las personas que se me crucen, sino que debo demostrarlo con hechos. En ese levantar, yo no necesito mucho dinero, no necesito muchas cosas, sino un corazón dispuesto a someterse a las escrituras. Después de levantarme, yo tengo que salir, si no, no puedo ver el mal que puede estar dentro de mi casa, dentro de mi vida misma, nunca lo voy a poder ver. Entonces, esto es lo que la Escritura nos está trazando en este hermoso pasaje de Nehemías. Ahora, ya para terminar totalmente, quiero dejarte una pregunta. ¿Será que podemos decir juntos, venid y edifiquemos para no estar más en oprobio? Hermanos, el oprobio, la afrenta que podemos tener, no la vamos a ver si no venimos delante del Señor ejecutando 3 acciones: levantarme, salir y volver a entrar. Pero recordemos que en ese levantar, en ese salir y volver a entrar, Dios me está hablando profundamente a mi vida misma que yo debo hacer una inspección seria y muy frontal de lo que puede estar viviendo mi hogar. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu Santo Espíritu, te damos gracias, Padre, porque nos has hablado. Señor, yo te doy gracias porque me has hablado y me has dicho, Señor, que yo debo levantarme y que debo salir para ver cuál es la situación de mi hogar, pero debo hacerlo en plena humildad, en plena humillación delante de ti, reconociendo que yo he fallado y que debo acudir al perdón, que debo acudir, Señor, a hablar con mis hijos, con mi esposa, y a ser un hombre que ama tu palabra, que se aplica a tu palabra. Oramos como iglesia pidiéndote que nos ayudes, Padre, porque todos estamos necesitados de ti. Le damos gracias en el nombre de tu precioso Hijo. Amén y amén. El Señor les continúe bendiciendo.